Creo que estamos. Muy bien. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar, a este taller. Bueno, en realidad más que taller es como un espacio para compartir experiencias y para identificar algunos aspectos y elementos que deberían tener en cuenta los comités de igualdad. Mi nombre es Roxana Martinelli, soy la coordinadora del programa Win-Win en Chile. Este programa que está implementado por ONU Mujeres, organización a la que hoy en día estoy representando, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo y que tiene, digamos, el financiamiento de la Unión Europea. Este programa se implementa también en otros países de América Latina y el Caribe, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Jamaica y en Uruguay, así que probablemente haya algunos de estos países que están representados por distintas empresas hoy en día. Ojalá que así sea, porque quisimos hacer esta invitación bastante más amplia para que más empresas puedan también conocer las experiencias desde Chile y desde otros países también, porque vamos a estar hablando de comités de igualdad que son de manera regional. ¿Se puede hacer la siguiente, Pris? Como les comentaba, bueno, tenemos una agenda bastante interesante. En primer lugar, vamos a hablar sobre el rol de los comités de igualdad de género para un cambio sostenible, cómo es que deben implementarse paso a paso en la sección 2, abordando la resistencia organizacional. Y la tercera sesión va a ser un espacio de encuentro para que puedan intercambiar experiencias y buenas prácticas de empresas que ya son firmantes de los principios de empoderamiento de las mujeres. Antes de darle, digamos, el paso a quienes van a estar presidiendo este webinar, el por qué nos pareció súper importante el abordar esta temática y sobre todo en los tiempos actuales es porque hemos recibido varios comentarios de quienes implementan las políticas de igualdad de género o de igualdad o de inclusión y diversidad o de sostenibilidad en las empresas, que obviamente frente a la pandemia y frente a otras urgencias han experimentado ciertas resistencias en el momento de implementar las acciones. Entonces, es por eso que queremos reforzar la importancia de seguir fomentando, de seguir promocionando, de seguir sensibilizando, de seguir invirtiendo en la igualdad de géneros en las organizaciones y también en programas que tengan que ver con diversidad e inclusión, porque es hoy, a pesar de que parezca para muchos que no, es más importante que nunca, porque de hecho también hay evidencia después de la crisis del 2007 en Estados Unidos de que las empresas más diversas fueron específicamente las empresas que pudieron sortear la crisis con mejores herramientas y con mejores y mucho mejor, digamos, paradas. Así que los y las invito a que escuchen, a que también van a tener el chat habilitado, así que si quieren hacer preguntas, comentarios, están más que bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Y bueno, y sin más, les agradezco muchísimo la presencia hoy en día. Ojalá que sea una jornada beneficiosa para todos y para todas. Y los dejo y las dejo con mis colegas que van a estar realizando este taller. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Priscila Zamora. Muchas gracias, Roxana. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos acompañan hoy en este taller donde vamos a estar hablando de lo que comentó Roxana, cuál es el rol de los comités de igualdad de género, sobre todo en el marco tan crítico que es la COVID-19. Vamos a hablar de las principales resistencias que ustedes como agentes de cambio pueden encontrar en sus organizaciones y qué pueden hacer al respecto. Y vamos a escuchar de nuestras empresas webs con buenas prácticas en distintas etapas de la implementación de los comités a implementaciones ya más maduras y la experiencia de esas empresas donde generosamente tenemos 3 panelistas que nos van a estar conversando sobre eso. Y bueno, este año ha sido difícil, ha sido más que desafiante. Las áreas y las iniciativas de diversidad e inclusión han estado en riesgo durante la COVID-19.
Y esto ha sido fundamentalmente enfocado en, por supuesto, el foco en la operación, en el resguardo de los trabajadores y trabajadoras, pero creemos que estas áreas, estas iniciativas van a ser críticas para la recuperación, la resiliencia y la reimaginación de las empresas que van a ser después de esta crisis. En una encuesta que se hizo este año en un estudio de McKinsey, un 27% de líderes y lideresas de estas áreas dijeron que habían tomado una pausa total o parcial de sus iniciativas. Y para eso queremos ver cuál es el escenario en nuestras empresas web. Y para eso les vamos a hacer una encuesta muy breve acá en Zoom para saber cómo están sus realidades hoy día. Primero nos gustaría saber si tienen en su organización ya un comité de igualdad de género. Y para eso pueden responder en la votación que están viendo ahí en Zoom, si en su organización ya existe un comité, ya está formado y funcionando, existe pero aún está en proceso de coordinación general, o todavía no existe. Y estamos recibiendo ya, tenemos la mitad de las personas conectadas, sus respuestas. 60%, solamente tienen que colocar al frente en su pantalla. Y vamos a ver. Perfecto, 71% llevamos. Vamos a ver entonces cuáles son los resultados de las personas que están conectadas ahora. Bien, del grupo que está, un 33% dice que ya tiene un comité de igualdad de género y que está funcionando. Un 40% dice que sí, pero aún está en proceso de definición, de coordinación de tareas. Y un 26% dice que no lo tiene aún. Así que creemos que, a pesar de que están en diferentes etapas, sin duda les va a servir, creemos, de alguna forma, este taller que tenemos para compartir con ustedes. Y como lo estuvo comentando Roxana, este periodo de crisis, este año que ha sido tan difícil, sobre todo para el empoderamiento y el liderazgo de mujeres en organizaciones, en su presencia en la fuerza laboral y en el retraso que hemos tenido producto de esto, creemos de que también representa una tremenda oportunidad, porque se ha registrado de que cuando se mantienen e incluso se impulsan las iniciativas de diversidad e inclusión y de igualdad de género, las organizaciones se convierten más resilientes. En esta crisis que ella comentaba del 2018, hubo registro de que, sobre todo en la industria financiera, donde había más mujeres presentes en los directorios, pudieron recuperarse de una forma mucho más rápida y crearon esta resiliencia organizacional también. Y hay 5 aspectos cuando las empresas enfocan y mantienen sus esfuerzos en diversidad e inclusión en que se van a beneficiar. Primero, van a seguir atrayendo el mejor talento. Van a mejorar la calidad de la toma de decisiones al tener una perspectiva mucho más amplia de la realidad que tenemos, por supuesto, incorporando mujeres y hombres. Va a incrementar la percepción y la innovación de la organización por las mismas razones. Cuando tenemos una perspectiva amplia, cuando escuchamos los puntos de vista de todas las personas, vamos a tomar mejores decisiones, vamos a poder desarrollar y responder mucho más rápido al mercado. Se impulsa la motivación de los trabajadores y trabajadoras, se sigue manteniendo que este mensaje es importante y también mejora la imagen y la reputación organizacional y también amplía la licencia para operar de las empresas. Así que nuevamente el mantener e impulsar quizás aún más las iniciativas de igualdad de género en estos momentos, en esta crisis, puede marcar una competencia y una ventaja competitiva a lo largo de los próximos años para las empresas. Y esta tarea de la formación del Comité de Igualdad se enmarca en la hoja de ruta que hemos estado viendo este año desde distintos talleres del programa Win-Win, donde hemos hecho en distintas iniciativas en los países que lo componen. Primero, reforzar el valor del autodiagnóstico. Para eso seguimos recomendándoles la herramienta Gender Gap Analysis Tool, que la hemos visto y tenemos distintos también webinars sobre eso.
Y el segundo paso que recomendamos es la formación del comité y el desarrollo de la estrategia, que es lo que vamos a abordar más hoy día. El paso 3 es el plan de acción y cómo crearlo, donde también este año hicimos 2 talleres enfocados a cómo interpretar el resultado del autodiagnóstico y cómo profundizar en, por ejemplo, objetivos, indicadores de género, etc. Y como este es un proceso continuo, esto no termina con una sola intervención, esto es algo de mejora continua. Les recomendamos que hagan de nuevo un autodiagnóstico utilizando la misma herramienta, idealmente una vez que hayan implementado este plan de acción de más o menos un año. ¿Y cuáles son las ventajas de trabajar y constituir un comité de igualdad de género? Primero, es que incorporamos miradas distintas, desde distintas áreas, desde distintos profesionales, y que esto salga de que sea solamente una iniciativa de recursos humanos, sino de que es prioritario para toda la organización. Por eso que importante es que estén distintas áreas representadas para justamente dar respuestas a problemas transversales. Quizás no los vemos desde donde estemos trabajando, diversidad, inclusión, sustentabilidad o recursos humanos. ¿Cómo podemos ver y tomar la perspectiva de operaciones, compras, marketing, etcétera? El tener a distintos profesionales va a potenciar la difusión, que es estratégico para impulsar esta transformación cultural, donde se está hablando en canales formales e informales de estas iniciativas. Y también permite que pasemos desde la política, el documento, el papel, lo formal, a que sea un documento vivo, a que sea una práctica que las personas se sienten empoderadas para seguir replicando el mensaje en sus distintos equipos. Y para la formación de este comité, debemos incorporar, por ejemplo, personas, como les dije, de distintas áreas operativas del negocio y distintas jerarquías. Es muy importante que hayan personas de distintos niveles de la organización y sobre todo que cuenten con alguien de la alta dirección. Y eso pasa, hay un estudio de Diversity Top 50 que incorpora a las empresas que tienen mucha más relevancia y tienen muchas buenas prácticas en sus empresas relacionadas a diversidad. Y decían que el año 2005 tenían un 42% de esas empresas personas de la alta dirección. 5 años después notaron de que había un 100% de las empresas que tienen mejores prácticas integrantes de la alta dirección. Y eso no pasa porque sí, no es solamente porque es importante que estén ahí, porque sea, digamos, para la foto, porque sea algo políticamente correcto de hacer, sino de que hay un poder de influencia real ahí. Esas personas mandan el mensaje a la organización de que esto es estratégico, de que esto es importante, y lo están haciendo ahí porque están invirtiendo horas de su tiempo en algo que es importante para la organización. Entonces eso es un muy buen mensaje de que personas de la alta dirección estén presentes. Otro punto importante, y acá no hay ley, no hay una regla de oro, cada equipo en su organización, dependiendo de la madurez que tienen en las iniciativas de igualdad de género, van a ver cuál es su formato de trabajo. Hay algunos que se reúnen una vez a la semana, hay algunos que se reúnen una vez al mes, por 1 o 2 horas, pero sí es muy importante establecer las horas y la metodología que van a estar usando. Y nosotros les recomendamos que la metodología que puedan seguir usando como firmantes webs es justamente los principios webs. Los 7 principios que vieron y que se miden en el autodiagnóstico, y que la interpretación de ese autodiagnóstico también la dejamos recomendada en estos 2 webinars de plan de acción. Entonces les recomendamos mucho, si no pudieron estar en esos webinars, les podemos reenviar ese material para que el equipo del comité lo pueda ver, lo pueden revisar juntas y juntos, y de ahí pueden empezar a diseñar su plan de acción. Este equipo tiene un montón de poder de influencia en la organización, y es por eso de que les recomendamos que estén en una formación continua en estas temáticas. Y ahí es donde es tan importante que, por ejemplo, sean parte de los webinars que hemos estado haciendo durante este año, que usen el material que el programa Win-Win tiene disponible para ustedes también. Y como les digo, es fundamental de que ese equipo específicamente esté con estos entrenamientos al día, que hagan ellos mismos primero talleres de sesgos inconscientes, y que vayan notando y vayan sensibilizándose, ya que
Para mí, quienes trabajamos en esto, en realidad este es un trabajo diario, el notar nuestros propios sesgos, el notar cómo se van formando las dinámicas de normas de género en nuestra organización también. Así que les recomendamos que se instruyan y participen de talleres constantemente. Y este equipo también va a estar co-creando junto con los trabajadores y trabajadoras los planes de acción con una mirada, por supuesto, a corto plazo, pero muy importante a largo plazo también. Estas son iniciativas de largo aliento porque nuevamente estamos buscando cambio transformacional. Y buscamos cambio transformacional porque los desafíos no son menores. Una encuesta que salió del PNUD en enero del 2020 hablaba de que un 91% de los hombres encuestados de 180 países y un 86% de las mujeres aún tenemos prejuicios hacia las mujeres de algún tipo. Entonces aquí es donde muchos comités, donde muchos implementadores del cambio nos han dicho, bueno, ¿por qué el progreso en algunos aspectos de igualdad es tan lento? Y si existen dimensiones que no estamos contemplando para el cambio de estas iniciativas para que sean mucho más eficaces. Y de esas preguntas nosotros les recomendamos que empiecen a abordar en la organización las normas sociales, siendo entendidas como comprender las dinámicas que tenemos dentro de lo que es la expectativa de lo masculino y lo femenino, y cómo nosotros trasladamos esas expectativas, esas creencias, esos sesgos a nuestras organizaciones. Y para eso les vamos a dejar algunos documentos y algunas recomendaciones también sobre cuáles son las prácticas y comportamientos que nos pueden ayudar a cambiar esos roles de género tradicionales. Porque si bien es cierto, cuando desarrollamos las economías a través de las políticas públicas, los cambios en las tecnologías y vemos cómo se democratizan los accesos a distintos lugares, a distintas industrias, a distintas profesiones, nos ayudan en el avance, las leyes, políticas, programas que podamos hacer en las empresas son muy importantes. El activismo social y político que vemos, y esto es algo que me ha tocado escuchar mucho en empresas donde las personas, hay una cierta creencia de que estamos avanzando muy rápido porque lo vemos en todas partes, porque lo vemos en marchas multitudinarias todos los años, en el Día Internacional de la Mujer, porque vemos que ha tomado la agenda en muchos lugares, en lo público, en lo privado. Sin embargo, no estamos avanzando tan rápido como creemos. Y ese es un mensaje que a mí me gustaría que se instalara en los comités de igualdad. Y por eso les colocaba esta cifra de cuán alto es aún los prejuicios que tenemos hacia mujeres y hombres. Entonces, para mí el número 5, el de exponernos frecuentemente a nuevas ideas, a nuevos canales de información, formales e informales, nos va a permitir estar mucho más sensibles a estas temáticas. Y son esas exposiciones a las ideas y prácticas que pueden hacer con sus trabajadores y sus trabajadoras, partiendo también con un trabajo muy cercano con sus directorios, con la alta dirección, es donde van a poder instalar este cambio a largo plazo de los roles de género tradicionales. Entonces, cuando les mandemos la grabación de este webinar, también les vamos a mandar estos 3 documentos que están relacionados a cómo abordar las normas sociales, a cuáles son las actividades, las iniciativas y programas que van a impulsar un cambio concreto que nos van a llevar al salto que esperamos hacia la igualdad de género, sobre todo en el marco de la crisis que creemos que puede transformarse en una tremenda oportunidad. Entonces, como mis mensajes finales, abordar las normas sociales y hacerlo constantemente, evaluarlo ante todo el nivel organizacional de sus prácticas, de sus actitudes y los comportamientos que todas las personas tienen. Generar este comité el plan de acción con resultados medibles, donde tiene que ser un trabajo de nuevo constante, a largo plazo, y aquí somos todas las personas responsables, pero el cambio más importante que puede hacerse, incluso desde este mismo corazón de este comité, es el cambio que cada persona puede hacer en sí misma. Que estos comités y los integrantes estén sensibilizados y formados en temáticas y perspectivas de género va a ser fundamental para que las iniciativas que empiecen tengan un impacto y un éxito a largo plazo. Así que ahí tenemos algunas primeras recomendaciones y les voy a dejar con mi colega Tami Pustilnik para hablar de cuáles son las resistencias que van a poder encontrar frente a estas iniciativas que van a empezar a lanzar. Muchas gracias, Priscila. Bueno, en primer lugar, saludarles a todos y a todas. Para mí es un gran placer poder compartir con ustedes hoy.
y contarles un poco sobre lo que vengo a contarles hoy día sobre cómo manejar la resistencia cuando quieres promover iniciativas de igualdad de género dentro de una organización. Y lo primero que tienen que saber, que si estás trabajando desde dentro o fuera de una organización, tienes que saber que en algún momento, y lamentablemente más temprano que tarde en la mayoría de los casos, vas a vivir algún tipo de resistencia. ¿Y cuál es esta resistencia? Esta resistencia es al cambio, porque la igualdad de género involucra que se quiebren aquellos patrones que por años han permitido que los hombres se encuentren en una situación más aventajada. Y por ende, esta resistencia proviene de esta idea de que un grupo aventajado pierde si les damos los mismos derechos y oportunidades a otro grupo que ha tenido históricamente menos ventajas. Y estas actitudes de resistencia provienen generalmente de hombres, pero... Ahí sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, Priscila? Espérame. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Me van escuchando bien? Que no, perfecto. Sí. Les decía que, bueno, que estas actitudes de resistencia provienen generalmente de hombres, pero también pueden venir o emanar de las mujeres y forman parte tan integral de nuestra cultura que incluso muchas veces somos inconscientes a estas mismas actitudes. Y la experiencia nos ha demostrado que campañas de antivacunas o de cambio climático no funcionan con solo mostrar o lanzar hechos, diciendo por qué es tan bueno en el fondo cuidar el medio ambiente o por qué es tan bueno que todos y todos se vacunen, ¿cierto? Y que porque incluso con los datos se resisten. Y que tampoco funciona cuando queremos convencer fuertemente a quienes se oponen a la igualdad de género. Entonces la pregunta que a ustedes tal vez les surge ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que funciona? Y por eso lo que queremos hacer a continuación es compartir con ustedes 3 estrategias para estar preparadas y preparados y responder a conductas de resistencia. Pris, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, el primer consejo es que no te sorprendas, disculpen. La resistencia es esperable y por lo tanto es importante que te prepares para ella. Incluso se señala que es ideal que la consideres como un indicador, porque normalmente te vas a dar cuenta que tus iniciativas de igualdad de género están logrando resultados cuando precisamente empiezas a notar esta resistencia. El segundo consejo es entender que existe un abanico de tipos de resistencia. Y poder descifrar con cuál forma de resistencia estás lidiando te va a ayudar para poder responder de mejor forma a esta resistencia. Y en este abanico de resistencia encontramos en un extremo aquellas que son más pasivas, al otro extremo que son aquellas resistencias más activas. En el punto de vista de una resistencia pasiva encontramos lo que se denomina, por ejemplo, la negación, que es negar la existencia del problema. Es cuando uno le propone una política o una iniciativa de igualdad de género dentro de la organización y te responden con algo como, ¿sabes qué? Lo encuentro súper interesante, pero eso no sucede en nuestra empresa. Nosotros no tenemos este tipo de problemas, ¿cierto? Es una resistencia súper, entre comillas, amigable. Otro tipo de resistencia pasiva es la inactividad. Es cuando te niegas a implementar una iniciativa de cambio, pero también esto de forma amigable. Es decir, no es prioridad ahora, veámoslo más adelante, no estamos preparados. Y en el punto de vista más extremo de resistencias activas, encontramos, por ejemplo, lo que es la represión. Es cuando se trata de desmantelar o desarticular una iniciativa de cambio con frases como, mira, ¿sabes qué? Lo intentamos una vez, quisimos, por ejemplo, encontrar mujeres para una vacante, para un cargo específico, pero no había mujeres, o no quisieron, o no están capacitadas, o no les interesa esto, ¿cierto? Es una forma un poco condescendiente de decir, a las mujeres no les interesa una temática en particular. Y la más extrema de las resistencias es el contraataque. Esta es una respuesta agresiva. Es cuando te dicen, mira, ¿sabes qué? En el fondo ya no sabemos qué hacer con estas feministas que lo quieren todo, que casi que quieren ocupar todos los espacios y quieren sacar a los hombres y esto es una lucha de poder y esa respuesta como tan agresiva, este contraataque, como que sienten que te están atacando, es la forma más extrema de resistencia activa. El tercer consejo para poder trabajar la resistencia es que identifiques de quién proviene la resistencia, porque eso te va a permitir
adaptar el mensaje con el fin de poder resolver incluso las inquietudes o incluso corregir la información errónea. El consejo número 4 es que estés dispuesta y que estés dispuesto a escuchar. Cuando se crean espacios para miradas, opiniones, experiencias diversas, eso ayuda para lidiar con los distintos tipos de resistencia. ¿Por qué? Porque cuando las personas sienten que existe este espacio para el diálogo y para ser escuchadas, es mucho más probable que estén dispuestos también a escuchar y abrirse a otras miradas. Entonces hay una comunicación fluida donde se basan en respeto, ¿cierto? Y finalmente las partes dicen, bueno, a ver, escuchemos tu opinión y después yo quiero que escuches la mía. El quinto consejo es que enfoques tus esfuerzos en quienes puedes influenciar. En términos mucho más como coloquiales, podríamos decir, elige tus batallas. ¿Por qué? Porque no puedes pelearlas todas, por tiempo y por sanidad mental. Y por lo tanto, el consejo es que busques aliados y aliadas y que te enfoques también en aquellas personas que pueden estar más en el centro y que sean factibles de convertirse también en futuros aliados. El consejo número 6 es que involucres a los líderes y a las lideresas. Es esencial para pasar de actividades de sensibilización o capacitaciones o charlas a políticas concretas de la empresa que la alta gerencia esté involucrada. Si no, todos tus planes de acción que les comentaba, ¿cierto? Priscila antes, no van a poder ver buen puerto, no van a llegar a puerto. ¿Por qué? Porque no vas a tener la autorización de la alta gerencia. El consejo número 7 es que aproveches el poder de tus pares. No estás sola y no estás solo en esto, o tal vez sí en un comienzo, ¿cierto? Siempre es uno o una loca que está con esta idea dentro de la organización tratando de promover políticas de igualdad de género. Pero es importante que encuentres más personas dentro o fuera de tu organización que también estén comprometidas con la igualdad de género y que compartan estas ideas, estos enfoques, y que se apoyen mutuamente. Eso es tan relevante como les decía antes, Priscila, al respecto del comité. Eso es aprovechar el poder de tus pares, trabajar conjuntamente. No puede ser solo una persona que lleve la batalla, que lleve la bandera de lucha. Tiene que ser un equipo. El consejo número 8 es lo que se conoce en inglés como frame, don't shame. ¿Qué significa esto? Que puedas enmarcar, que puedas visibilizar aquellas historias que refuercen vivencias de inequidad de género y que además no te avergüences, y las personas que la cuentan no se avergüenzan de contar estas experiencias. ¿Por qué? Porque contar experiencias reales ayuda a que el público se conecte, se sienta identificado y por ende también se sensibilicen más con la temática. Lo que se conoce como el storytelling es súper útil. Y siempre me gusta contar distintas situaciones, porque al final, cuando uno habla de igualdad de género, uno sabe que son actitudes que van tan dentro de nuestra cultura y que por lo tanto, como yo les decía antes, están impregnadas en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que las promovemos y que las reproducimos, ¿cierto? Entonces, dentro de esto, una de las historias que me gusta contar harto que me pasó a mí es que una vez fui a comer con mi marido a un restaurante y pedimos vino. Y cuando llegó el mozo para servirnos el vino, puso la copa al medio de la mesa y nos preguntó cuál de los dos iba a catar el vino. Y en ese momento yo de verdad que me paro de la mesa y me lo abrazo al mozo, le digo que de verdad que estaba tan contenta y como que claramente mi marido y el mozo no entendían nada, que qué le pasa a esta loca. Y la verdad es que es primera vez que me pasa y que no me ha pasado nuevamente, que pedimos un vino cuando estamos comiendo y que nos preguntan cuál de los dos lo va a catar. Porque nosotros le dijimos queremos tomar vino, queremos 2 copas, y siempre me pasa que le preguntan a mi marido que pruebe el vino. Pero ¿qué pasa si los dos vamos a tomar? ¿Cuándo se asume que es el hombre el que tiene que catar el vino? Y esa historia tan pequeña y tan al paso, ¿cierto? Pero todas estas vivencias que hombres y mujeres vivimos diariamente, es importante que las podamos visibilizar, que podamos visibilizar estas historias porque al final refuerzan estas vivencias de inequidad y que finalmente cuando las entendemos y las ponemos, las visibilizamos de esta forma, vamos a poder trabajarlas y ser mucho más sensibles. El consejo número 9 es que te preocupes de hacerle seguimiento a tus iniciativas.
¿Por qué? Porque esto ayuda para saber si has progresado y entender al mismo tiempo en qué lugares hay mayor resistencia y cuáles son los tipos de esta resistencia. Y este seguimiento no tiene por qué ser algo muy engorroso o elaborado que te quite mucho tiempo. Puede ser, por ejemplo, con encuestas, con preguntas claves cada 3 meses, pueden ser con focus group cada 2 meses, o sea, son pequeños instancias que te van a permitir hacerle seguimiento y ver cómo has ido avanzando en estas temáticas. El consejo número 10: es importante que te defiendas de las técnicas de dominación que generalmente son usadas para ganar poder por sobre otros, ¿cierto? Es importante que uno sea empático, que uno tenga que saber cómo trabajar la resistencia, pero hay ciertas técnicas que personas utilizan y que no pueden ser toleradas. Y por lo tanto, para poder defenderte de estas técnicas de dominación es importante primero que las puedas identificar para defenderte, ¿cierto? ¿Y cuáles son ejemplos de técnicas de dominación? Cuando te hacen invisible, cuando te ridiculizan respecto de algo que tú propones, que en el fondo lo que yo les decía algo antes, que cuando te dicen, cuando uno escucha estos comentarios de pasillo de ahora no podemos hacer ni un chiste, ahora no podemos ni mirar a las mujeres cuando uno quiere implementar políticas de acoso laboral, de acoso sexual laboral dentro de la organización, ¿cierto? O que incluso tú propones algo y te hacen sentir culpable, avergonzada, o incluso te quieren negar información, y eso también es una forma, una dominación súper potente, pero súper invisible. Eso de que uno solicite información para poder hacer un diagnóstico en la organización y te niegan esa información. El consejo número 11 es que establezcas lineamientos claros y concretos sobre aquello que está y no está permitido en la empresa, pues con el fin que puedas manejar aquellos casos de resistencia más extrema y al mismo tiempo seguir manteniendo un ambiente sano y de respeto dentro de la organización. De nuevo, lo que yo les decía con el consejo anterior, es súper importante que uno sepa manejar la resistencia, que la puedas identificar, ¿cierto? Que te defiendas de los ataques, de estas técnicas de dominación más potentes y al mismo tiempo establezca estos lineamientos claros de qué se acepta, qué va a ser tolerable y no tolerable dentro de la organización. El consejo número 12 es que practiques el autocuidado, sobre todo en momentos actuales de pandemia, ¿cierto? Porque ya sabemos que promover políticas de igualdad de género es agotador. Yo ya les decía antes, estas son batallas, esto es una batalla y uno tiene que saber cuáles son las peleas que va a pelear, y es por eso es importante que busques apoyo y que te permitas espacios cuando lo necesites, porque es importante que priorices siempre tu bienestar. Y el consejo número 13, con esta carita feliz, ¿cierto? Es que celebres, es promover que celebres los avances, por muy pequeños que sean, porque lograr un cambio real en las empresas toma tiempo. Esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Y por lo tanto, el consejo que te damos es que es importante que te tomes el tiempo de reconocer los avances y de celebrarlos a lo largo de este camino. Porque de nuevo, pequeños pasos y te van mostrando además cada vez que tú puedas ver estos avances con estos indicadores, te va a permitir celebrarlo, pero también te va a permitir ver cómo se ha ido implementando esta política de igualdad de género y al mismo tiempo obviamente va motivando y se va reflejando en la organización de cómo se va avanzando en esta temática. Así que espero que les haya servido muchísimo estos breves pero tan importantes consejos para manejar la resistencia, y obviamente vamos a acompañarles después un documento en el cual fue preparada específicamente esta relatoría para que ustedes tengan acceso también a mayor detalle de la información. Muchas gracias, Tami, por todos esos consejos que yo creo que mientras los escuchaban vi en las cámaras como que algunos asentían de que sí, parece que algunas son familiares, así que gracias por todos esos consejos prácticos. Ahora queremos pasar a una parte bien importante en el diseño de lo que hacemos desde la comunidad de empresas Win-Win, que es escuchar desde nuestras empresas cuáles han sido las buenas prácticas, cuáles han sido sus aprendizajes, por qué no también a veces lo que no resulta, lo que ha sido difícil. Así que tenemos a 3 empresas que van a estar compartiendo sus prácticas hoy. Margarita Celis Pla, ella es la líder de gestión social y ambiental de Macisa. Luisana Montoya, que es Diversity and Inclusion Manager para
Latinoamérica de Macán, y María Gabriela Herrera, que es Head de Human Resources de Viajeo Colombia. Muchas gracias a las tres. Vamos a comenzar con la presentación de Margarita Celis. Puedes tomar el micrófono, Margarita, y proyectar Sí, directo. Gracias, Priscila. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. En pantalla completa todavía Sí. no. Ahí sí. ¿Ahí sí? Gracias, Sí, Priscila. muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer y darles un saludo a todas y todos y agradecer la invitación del programa Win-Win. Creo que, como bien lo reflexionábamos al inicio, ha sido un tremendo espacio y realmente nosotros lo hemos aprovechado muy fuerte, especialmente trabajando desde una región, y quizás esta pandemia nos dio esa oportunidad de estar más conectadas y conectados y acceder a esta formación y a este acompañamiento, que es un poco lo que les quiero compartir hoy día y reflexionar desde nuestra mirada, desde Maciza, y cómo hemos ido desarrollando el músculo, ¿no es cierto?, en este proceso de trabajar por la igualdad de género. Bueno, Maciza es una compañía, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, líder en la entrega de soluciones para muebles y arquitectura de interiores, y producimos y comercializamos tableros de madera. Finalmente eso es nuestro core, y tenemos toda una red de placacentros y puntos de distribución en los distintos lugares, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Pero efectivamente nuestro trabajo y nuestro foco, ¿no es cierto?, ha estado desde la industria, desde esta industria masculinizada. Nosotros llevamos ya 8 años, hemos hecho este recuento, ¿no es cierto?, desde el 2012 a la fecha, trabajando, impulsando la diversidad e inclusión en las operaciones, ¿ya? Eso finalmente es lo que voy a admitir aquí. Tenía un mensaje, ahí está. Y hemos estado trabajando en poder incorporar y poder, ¿no es cierto?, hacer que nuestros espacios de la operación tengan más colaboradoras, ¿ya? Para esto hicimos una alianza con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Chile, donde nos focalizamos en la comuna de Cabrero, eso es la región del Biobío, y a través del programa Jefas de Hogar hicimos este trabajo colaborativo para poder capacitar e integrar más mujeres a planta y poder entonces permitir que estos espacios fueran desarrollados entre todas y todos. Esto en su minuto generó obviamente mucho reconocimiento para la compañía, porque fue muy pionera en aquel momento impulsando esta incorporación. Pero nosotros el año pasado, ya a fines de 2019, nos pusimos estos lentes para cambiar, ver para cambiar, y que hemos aprendido mucho de la mano de este programa Win-Win. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Y cuál fue nuestra detención en esto? Es decir, si bien habíamos estado trabajando muy fuerte en la línea de producción, ¿no es cierto?, de molduras, incorporando moldureras, como le llamamos con mucho cariño, a todas las colaboradoras que están integradas a los procesos productivos, solamente lo habíamos hecho en una sola planta, que es la zona de Cabrero, pero obviamente teníamos un tremendo desafío en otros puestos, en otras posiciones de la operación, y también en otro centro productivo que tenemos en San Pedro de la Paz, también en la región del Biobío, donde no teníamos mujeres incorporadas en la parte productiva, solo roles administrativos. Pero al ponernos estos lentes para ver para cambiar, estos lentes de género, esta visión, ¿no es cierto?, poder mirar y entender los procesos, nos dimos cuenta de que si bien nosotros habíamos cubierto una necesidad en aquel minuto, ¿no es cierto?, el área de moldura en nuestra operación, no habíamos educado adecuadamente a los equipos operativos, no habíamos trabajado en liderazgo, ¿no es cierto?, en protocolos de relación, en lenguajes no sexistas, no habíamos sensibilizado adecuadamente, no habíamos desarrollado protocolos de acoso laboral sexual, de convivencia, no habíamos adecuado, ¿no es cierto?, completamente los espacios para necesidades femeninas. Por tanto, teníamos todavía y tenemos, de hecho, un tremendo desafío. Aún más, que pasa el 2020, llega la pandemia, y la pandemia nos dice, hay que volver a mirar, hay que volver a detenerse, porque si bien nosotros en Chile, ¿no es cierto?, estábamos en un porcentaje obviamente distante a los países de la OCDE, post pandemia la región del Biobío se vino totalmente abajo. Entonces tenemos un 35% de participación laboral
nuestra región del Biobío es nuestro foco productivo, por tanto, tenemos que movilizarnos. ¿Y cuál es la importancia entonces de esta visión? Y me quiero detener acá porque lo que es fundamental y lo que es clave, que la estrategia del modelo de negocio tenga incorporado esta visión, ¿ya? En el caso de Maciza, ¿no es cierto? El modelo de negocio es un modelo de tipo de resultado, donde están las 3 visiones incorporadas de manera equitativa, ¿no es cierto? El desempeño financiero, ambiental y social, y a su vez está totalmente integrado con esta Agenda 2030, los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos plantea y cómo este programa, cómo esta visión, esta estrategia va contribuyendo a avanzar en lo que es el ODS 5, igualdad de género, pero sin duda colaborando con un trabajo decente, el ODS 8, disminuyendo las desigualdades, ODS 10, y no lo podemos hacer solos. Tenemos que trabajar en alianza colaborativa y el ODS 17 sin duda es nuestro eje rector, porque nosotros estamos convencidos que tenemos que contribuir a avanzar en la Agenda 2030. ¿Qué nos inspira? ¿Por qué queremos hacer esto? Les presento a Inés Hidalgo, es una colega del área de molduras, ella lleva 5 años en la compañía, Inés es de Cabrero, y ella partió incorporándose a este programa, ¿no es cierto?, que iniciamos con CERNAMEG, con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la región del Biobío, incorporándose a través del programa de reemplazo de vacaciones a planta. Luego pasó a tener contratos de planta, contrato indefinido, y eso le dio un tremendo cambio e impacto en su calidad de vida. Poder optar a sus primeras vacaciones pagadas, poder optar, ¿no es cierto?, a poder compartir beneficios médicos, beneficios, un trabajo de un nivel y de un estándar que obviamente para la comuna muy, muy diferente a lo que ella podía haber optado sin tener esta posibilidad y este acceso. Nosotros queremos tener más Inés en la compañía, queremos que haya una integración de esos equipos y queremos seguir impulsando en estas áreas de operaciones esta inserción laboral femenina, ¿ya? Además tenemos un compromiso con las comunidades donde estamos vinculados en nuestras operaciones, por lo tanto tenemos que generar esas alianzas, tenemos que generar esas acciones para lograr que la equidad de género, ¿no es cierto?, pueda estar inserta en esta producción. Entonces tenemos un rol de Maciza de asumir el desafío de transformar las crisis, este año ha sido una crisis, en oportunidad y ser agentes de creación de valor. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos de esto. En la diversidad está el valor de los equipos, ¿ya? Está el equipo de molduras, aquí está Inés, está la prevencionista, está la jefatura, están los distintos integrantes del equipo compartiendo, ¿no es cierto? Y haciendo que este trabajo sea de mucho mayor productividad, de mucho mayor bienestar y de mucho mejor espacio laboral. ¿Y en qué hemos estado este año? Entonces pasamos de los principios a la práctica, como le llamamos nosotros. Reformamos, ¿no es cierto?, nuestro compromiso en marzo, antes de comenzar la pandemia, con nuestro gerente de operaciones y con todo el equipo. Esto fue en el casino de Cabrero. Y luego nos embarcamos y firmamos, nos adherimos a los principios web. Este año, en junio, tuvimos la participación, aquí está nuestro gerente general, Alejandro Carrillo, y con nuestra gerenta corporativa también de capital humano y el equipo, nos sumamos como Maciza Global, no solo como Chile, lo que nos va a permitir, y estamos convencidos y convencidas de que este trabajo de promover la igualdad de género es el camino que tenemos que seguir. Entonces comenzamos y miramos los 7 principios y nos definimos los 2 ejes principales. Primero, definir nuestra política. Nosotros no teníamos política en Maciza. Y obviamente constituir nuestro comité, ¿ya? Nosotros habíamos constituido un comité en marzo, a finales de febrero, marzo, pero obviamente ya cuando se inicia la pandemia había quedado, ¿no es cierto?, a la espera de poder definir y ver cómo íbamos a seguir los próximos pasos. Bueno, nos medimos, hicimos el autodiagnóstico, y uno siempre se frustra un poquito porque uno dice, chuta, si pensamos que tenemos tantas cosas, pero cuando tú haces el doble clic te das cuenta de que tienes mucho camino por recorrer y tienes un desafío.
Y esto es lo que te permite medirte, te permite focalizar, te permite saber cuáles son los temas prioritarios. Y si ustedes se dan cuenta, el liderazgo, el compromiso de la alta dirección y todo lo que tiene que ver con la política, para nosotros fue el punto de inicio. Y fue lo que nos movilizó para decir, tenemos que comenzar a desarrollar nuestro plan de acción. Entonces, nuestro comité, ¿qué mirada tiene? Efectivamente tiene una mirada integradora y diversa. Tienen que participar, y estamos convencidos, las distintas áreas de la compañía y sus representantes. Desde la operación de capital humano, comunicaciones, el área de seguridad y salud y medio ambiente, RCE y los sindicatos. El trabajo es entre todas y todos y hay que apropiarse. Hay que generar agentes de igualdad y para eso el comité tiene un rol fundamental. Primero, porque va a dar un seguimiento a los compromisos de la política, ¿ya? Va a generar este plan de acción con foco en el autodiagnóstico, que ha sido nuestra hoja de ruta, y determinar, ¿no es cierto?, los indicadores de género, porque sabemos que lo que no se mide no se gestiona y necesitamos movilizar y necesitamos generar esos cambios. Entonces, este es el trabajo colaborativo y esta es la identificación de actores que nosotros hicimos como primer paso. Tenemos todas las gerencias, tenemos todos los distintos equipos de la compañía y en los distintos niveles. Desde las gerencias de primera línea, los liderazgos de proceso, los niveles de supervisores, colaboradoras, colaboradores, los sindicatos y también nuestras partes interesadas que están fuera de la compañía y están en nuestro entorno y son nuestros aliados. Los municipios, claves para nosotros en todo este trabajo, tanto en San Pedro de la Paz como en Cabreros de la región del Biobío, el programa, ¿no es cierto?, y todo lo que lidera el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, los organismos de capacitación, la comunidad local, la mesa público-privada, espacios que estamos, y sin duda que el programa Win-Win ha sido para nosotros nuestro gran impulsor y acelerador, como bien dicen los principios web que produce este proceso. Y generamos la política, ya construimos la política, esto está ya validado por Gerencia General Corporativa, estamos preparando nuestro proceso de sensibilización, de comunicación, toda la campaña interna que es fundamental para que todas y todos podamos entender, comprender qué finalmente buscamos. Y el contexto es una política de diversidad, inclusión y equidad de género, ¿ya? Las relaciones de nuestros colaboradores y colaboradoras están basadas en desarrollar equipos de alto desempeño en un ambiente laboral sano, seguro y orientado al respeto a los derechos humanos, lo que es fundamental. Es por ello que buscamos día a día ser una empresa que garantice las condiciones que promuevan el respeto, diversidad, inclusión e igualdad de la oportunidad de todas las personas. Y tiene 4 ejes fundamentales que tienen que ver con igualdad de género, diversidad en la organización, cultura inclusiva y conciliación personal, familiar y laboral. Definimos estos 4 pilares, de los cuales se desprenden obviamente los decálogos, ¿no es cierto?, y las grandes definiciones, los ejes rectores que nos van a acompañar en el proceso, ¿no es cierto?, de implementación de todos los protocolos que tenemos que construir, ¿no es cierto?, los temas de acoso sexual, laboral, los temas de violencia, abordar distintas temáticas, la no discriminación, ¿no es cierto?, incorporar los lenguajes no sexistas, lenguajes inclusivos. Entonces, tenemos un tremendo desafío y que obviamente, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos y convencidas que la igualdad de género, además de ser un derecho, es un buen negocio porque hace que las empresas sean más competitivas, más rentables y mejoren su productividad y clima laboral. Finalmente, la transformación tiene que ser con enfoque de género. Y esa es la invitación, eso es lo que nosotros hemos estado recorriendo. Es un camino muy dinámico, es del día a día y para eso, ¿no es cierto?, creo que tenemos que ser todas y todos impulsores de generar esa transformación. Perfecto, muchas gracias Margarita por esa presentación tan completa y contarnos también cómo ha sido su historia desde el compromiso hasta ver las políticas concretas con el apoyo de la alta dirección y toda la organización. Si tienen preguntas para Margarita por el tiempo, las pueden hacer por el chat y si tú pudieras, Margarita, ir revisándolas, sería Sí, buenísimo para muchas que gracias, vayamos Priscila. avanzando. Ok, Muchas gracias gracias. nuevamente.
Ahora vamos a ir a la segunda presentación de las empresas que nos acompañan hoy, y para eso está María Gabriela Herrera, que es Head de HR de Diageo Colombia. María Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, Priscila. Mil gracias por la invitación. Primero que nada, contarles que somos nuevos en esta alianza con ustedes, con la ONU Mujeres, y estamos súper orgullosos y felices de poder empezar este camino juntos. Y bueno, nada, yo voy a arrancar antes de compartirles mi presentación contándoles un poquito del journey que nosotros como Diageo hemos seguido. Pero antes les pregunto, ¿saben ustedes qué es Diageo? ¿No? Valentina dice que no. Les voy a contar algunas marcas a ver si ahí se ubican, y estoy segura que sí. ¿Conocen Johnny Walker? ¿Conocen Buchanan's? ¿Conocen Baileys? ¿Conocen Ciroc? ¿Sí? Bueno, eso es Diageo. Nosotros somos la compañía número 1 del mundo de bebidas espirituosas. Comercializamos y vendemos, y bueno, claramente tenemos un equipo a nivel global. Y bueno, hoy, como les decía, vengo en representación del equipo de Latinoamérica a contarles un poco lo que ha sido nuestra experiencia en esta agenda. Nosotros la agenda de diversidad e inclusión, para que sepan, ya la hemos venido caminando hace más de 5 años dentro de Diageo en el mundo, no solo en Latinoamérica. Esa agenda inició con mucho foco en todo lo que tiene que ver con gender balance, y de ahí les puedo contar que me siento muy orgullosa, pero también con una gran responsabilidad de que ya nos hemos venido ganando una cantidad de premios bien importantes en toda Latinoamérica. No sé si conocen la plataforma de Aequales. En Aequales nos ganamos este año el primer lugar por primera vez de equidad de género en Colombia. Luego también en Brasil hemos recibido una cantidad de premios al respecto, y bueno, ya así en toda Latinoamérica, en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si bien hemos ganado una cantidad de premios, eso también representa una gran responsabilidad para nosotros, porque pues obviamente yo soy de las fiel creyentes que todo este tema de género específicamente nos falta muchísimo camino por recorrer, y hoy lo que les vengo a compartir un poco es nuestra experiencia justamente dentro de ese camino. Yo voy a centrar quizás la conversación un poco diferente a mis colegas, y no voy a hablar específicamente del Comité de Inclusión y Diversidad, porque creo que cada una trae una perspectiva súper completa de para qué sirve, por qué es importante, cómo se conforma, cuáles son las responsabilidades. Pero yo les voy a hablar de una cosa diferente que nosotros hicimos en Diageo y lanzamos hace más de 5 meses. Nosotros lanzamos una cosa que se llama Sprint, un sprint para Latinoamérica. ¿Y eso qué significa? Eso significa un equipo multifuncional, muy parecido a estos comités de diversidad e inclusión, solo que esto no es por país. Es un equipo de Latinoamérica, como les decía, que está conformado por personas de mercadeo, por personas de corporate relations, por personas de comercial, por personas de legal, por personas de recursos humanos, etc. Y lo que nosotros hicimos fue, o por qué conformamos este equipo, fue porque nosotros queríamos acelerar ese camino de diversidad e inclusión. Acá yo les quería comentar también que para nosotros en Diageo el tema de diversidad no solo tiene que ver con gender balance o con todo este tema de equidad de género. Para nosotros todo el tema de diversidad es un poco más amplio en nuestra organización, y tiene que ver con lo que nosotros vemos en términos de edad, experiencia, background, nacionalidad, etnia, etcétera. Entonces, pues eso nos hace una amplificación mucho más grande, pero este comité lo que trae a la vida en este momento, y el foco del comité, tiene que ver con gender balance, pero también tiene que ver con todo lo que, con un tema nuevo que es etnia. Entonces, yo ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Les quería comentar primero pues todo lo que veníamos haciendo para contarles un poco ese gran outcome y esa gran visión que ha tenido nuestro equipo o nuestro sprint de Latinoamérica. Me dicen si me ven. Ay, perdón. Denme un segundo. ¿Ya me ven? Sí, muchas gracias. Súper. Entonces, bueno, aquí ven Johnny Walker, para quien no sabía, que hasta una de nuestras principales marcas. Entonces, bueno, yo les cuento, ese comité, como les decía, fue un comité que se conformó hace ya más de 4 meses, 5 meses. Algo que decía una de mis colegas era, nosotros no queremos que la responsabilidad de inclusión y diversidad recaiga sobre recursos humanos, y justamente yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que nos debemos llevar de esta charla, y es el comité es un embajador y es un equipo de personas, ojalá multifuncionales, de diferentes edades, de diferentes rangos, de diferentes etnias, de diferentes géneros, que lo que va a traer es a la vida esa estrategia de diversidad e inclusión para nuestra organización. Entonces, ¿cuál fue la visión que nosotros como comité estamos trayendo? Primero, que la inclusión está en el corazón de absolutamente todo lo que hacemos en Diageo. Y una cosa muy bonita
que habla nuestro sprint de diversidad e inclusión de Latinoamérica es: esto no se crea nada más por un tema de performance organizacional. Nosotros creemos fielmente que nosotros vamos a lograr transformar esta sociedad si nosotros hacemos cambios muy internamente dentro de la organización. Y aquí hablamos otro tema que es súper valioso para nosotros, y aquí sí me meto en el tema de performance. En la medida en que nosotros reflejemos nuestra base de consumidores al interno de la organización, pues obviamente vamos a saber mucho más qué quiere el consumidor, cómo quiere consumir, qué experiencias quiere tener. Entonces, pues esto es lo que es nuestra visión, y obviamente esto también tiene que ver con nuestra visión mucho más amplia, no solo internamente en Diageo, en Latinoamérica, sino cómo influenciamos también a nuestras comunidades, a nuestros partners, a nuestros distribuidores, etcétera. Entonces, nosotros tenemos claras ambiciones en LAC, y creo que era Margarita ahorita quien hablaba, lo que no se, ¿cómo se llama? Lo que no se pone en target, lo que no se mide, no sucede. Exactamente, perdón Margarita, no lo supe decir como lo dijiste tú también, pero es súper importante, y es un consejo para todas estas organizaciones que están empezando este camino de diversidad e inclusión, que se pongan targets súper claros, que se empiecen a medir, no solo internamente como organización, sino también externamente, ya que hay una cantidad de validadores en Latinoamérica. Nuevamente hablo de Equales, Exema en Brasil, todo este tema de recognition de UN Women. Esto todo nos va a ayudar, como decía Priscila al inicio, a tener un diagnóstico mucho más claro de dónde estamos. En la medida en que nos medimos, en la medida en que también entendemos otras prácticas de otras organizaciones, es que hemos venido aprendiendo. Y yo les digo una cosa: nosotros hoy en día no estaríamos en el lugar que estamos de diversidad e inclusión, donde todavía como les digo, nos falta mucho por aprender, si no nos hubiéramos medido y si no hubiéramos tenido tan buenos aprendizajes de compañías, entendiendo qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué resultados les están dando, etcétera. Entonces, esto es súper importante como marco, porque esta es nuestra visión como organización, y uno de los puntos más importantes es, luego de haber establecido esta visión, nosotros definimos cuáles iban a ser los pilares estratégicos de esta visión. Entonces yo se los voy a resumir con mis palabras. El primero tiene que ver con cultura, y creo que también lo hemos venido hablando mucho durante la mañana de hoy. Es ese tema de awareness and education. ¿Y por qué no solo education? Porque nosotros creemos fielmente que toda la parte de educación es súper relevante, porque ahí viene todo el tema de sesgos inconscientes, de masculinidades, de estereotipos, pero la parte de awareness para nosotros tiene un punto fundamental, y awareness para nosotros no es más que cuál es esa conexión profunda con esta agenda, que toda la organización entienda por qué la agenda es relevante, se conecte de la manera en que se quiera conectar, y lo hablábamos en algunas sesiones en semanas pasadas con el equipo. Va a haber gente que se conecta con una agenda de inclusión y diversidad porque a lo mejor tiene un familiar que tiene un disability y nunca ha sido tomado en cuenta. Va a haber gente que se va a conectar con la agenda porque solo de pensar en que puede colaborar con etnias y hacer un mejor país y a transformarse en una sociedad la cual no ha tenido oportunidades, pues se va a conectar por ahí. Va a haber personas que se van a conectar desde el performance de la organización. Entonces yo sí creo que acá el consejo y el advice es: uno de los pilares más importantes para nosotros tiene que ver con awareness. Primero, con entender con qué se está conectando la organización con esta agenda, pero segundo y no menos importante, en tener conversaciones difíciles con la organización. Y aquí les cuento un poco de la experiencia de nosotros cuando empezamos a hablar de toda esta agenda de etnia, que como les digo es nueva para nosotros en Diageo en Latinoamérica. Nos dimos cuenta que nuestros líderes no tenían muy claro, primero, qué significaba este tema de etnias, cómo era la composición de sus países, por qué era importante, y ahí tuvimos conversaciones y trajimos a la vida conversaciones súper difíciles de por qué les parece difícil, qué barreras están viendo, qué toma como nosotros como líderes meternos en un tema de inclusión y diversidad, porque es que no es lo mismo para mí como líder empezar a transformar la organización nuevamente desde inclusión y diversidad versus no hacerlo. Yo como líder tengo que estar mucho más preparado, yo como líder tengo que darle muchas más posibilidades y coaching a esas personas nuevas que nunca han tenido la posibilidad de trabajar en una organización como Diageo. Esto requiere unos cambios, yo creo que mucho de comportamientos y de culturas en el interior de la organización, que yo creo que muchas veces we take it for granted, o sea, creemos que eso está súper garantizado y no nos preparamos y no tenemos las conversaciones con los líderes
nuevamente, de barreras, de dificultades y de cómo empezamos a generar esa cultura inclusiva. Entonces, digamos que ese es el pilar de awareness, que lo cuento con tanta pasión porque creo que es una de las cosas más relevantes que como organización, o es la base para que todo lo demás pueda fluir, ¿no? Es construir esa cultura. Luego les hablo de la parte de representación y talent planning. Esto tiene que ver con We Walk the Talk, cómo desde reclutamiento y selección hasta retención, nosotros realmente estamos tomando en consideración todas las variables que hablan de diversidad e inclusión. Aquí tenemos pues claramente toda una cantidad de programas súper bonitos de Early Talent Careers, de cómo empezamos a traer esas primeras olas de talento que van a ir creciendo dentro de la organización, cómo dentro de nuestras conversaciones de talento también le ponemos un lente de diversidad e inclusión, porque muchas veces hablamos del talento, pero no estamos midiendo cuántas personas, mujeres están en un pipeline para un sucesor de un rol crítico o desde etnia. Entonces, pues tener como conversaciones mucho más intencionales y focalizadas. Luego hay un punto que es espectacular y como les decía al inicio, nosotros no solo nos queremos transformar hacia adentro de Diageo, nosotros queremos transformar la sociedad y ahí estamos empezando a tener una cantidad de conversaciones con nuestros distribuidores, con nuestras agencias, con nuestros partners, para invitarlos, ¿no? A invitarlos a bailar con nosotros y a decir, queremos ser parte de toda esta estrategia de inclusión y diversidad. Entendemos las barreras, pero queremos acompañarlos también en este camino. Y uno de los puntos, yo creo que también súper apasionantes, tiene que ver con nuestras marcas. Y es, nuestras marcas hablan al consumidor final. Si nosotros en verdad queremos tener una estrategia 360 al interior de Diageo, con nuestros partners, con nuestras sociedades, también le tenemos que hablar a nuestros consumidores. Y ahí estamos teniendo marcas para cada uno de los países donde operamos, que están hablando de diversidad e inclusión, que están hablando de qué significa, que están hablando de manera muy rebelde de los challenges de esta agenda. Y una, lastimosamente no la tengo acá, pero si me da chance ahorita se las busco mientras sigue la sesión. Acabamos de sacar desde Colombia una campaña de X1, no sé si conocen, es el vodka Smirnoff, X1 sabor a lulo. Sacamos una campaña con Maluma, súper rebelde, que habla de inclusión y diversidad y habla de eso, habla mucho de los paradigmas, habla de los miedos, habla de las barreras. Entonces, bueno, si me da chance y si no, pues le pido a Priscila que me mande el contacto de ustedes y se las comparto. Pero nuevamente, con esta estrategia que nosotros tenemos acá, lo que queríamos era buscar algo que fuera súper 360, súper completo al interior y al exterior de Diageo. Y el último punto tiene que ver con esos enablers. Definitivamente, si nosotros queremos transformar a la sociedad, si nosotros queremos tener una estrategia de diversidad inclusiva que funcione y que podamos poner en práctica, necesitamos que las políticas, y lo hablábamos ahorita, apoyen esas iniciativas, porque pues sin políticas lo demás tampoco va a pasar, ¿no? Entonces, dentro de esas políticas les quería compartir dos que tienen mucho que ver con todo este tema de gender balance. La primera tiene que ver, acabamos de lanzar una filosofía flexible. Esa filosofía flexible lo que dice es que tenemos libertad para trabajar desde donde queramos y en el horario que mejor nos funcione. Claramente eso tiene guías y ¿no? algunas limitaciones, pues no puedo trabajar desde afuera de mi país de residencia donde yo normalmente trabajo por un tema impositivo de impuestos, porque pues nuevamente al moverme puedo tener cargas impositivas o de salud en otro país, pero podría trabajar desde otra ciudad que no es la típica ciudad donde suelo trabajar. Y el horario también tiene que ver mucho con esta situación que todo no es ajena para ninguno de los que estamos en la llamada de COVID, donde pues como sabemos somos mamás, papás, limpiamos la casa, hacemos comida, sacamos al perro, etcétera. Entonces, pues es justamente qué horario se acomoda mucho más a tu estilo de vida. Claramente eso tiene que tener conversaciones con tu line manager, pero nuevamente nosotros nos basamos mucho en la confianza, ¿no? Que le damos a nuestro equipo y en ese nivel de madurez que queremos también desarrollar dentro de la organización. Entonces, esta es una de las políticas o de las filosofías que acompaña toda esta estrategia que les cuento. Y otra de las más bonitas que me encantaría compartir, la lanzamos hace como un año aproximadamente, y es nuestro Family Leave. El Family Leave, pues yo no sé cómo sean los países de ustedes, pero por ejemplo acá en Colombia, hablo de mi experiencia acá, nosotros tenemos por gobierno una licencia de 3 meses y medio para madres y 1 mes para padres. Lo que hace el Family Leave de Diageo es darte una licencia de 6 meses y medio remunerada, tanto para padres
como para madres, es decir, para padres, ¿sí? Como que eso es, yo creo que es uno de los cambios más impresionantes, porque las que uno ha visto normalmente se enfocan mucho más en la mamá. Aquí estamos nuevamente siendo equitativos con esa licencia y dándosela tanto a madres como a padres, tanto a personas como del mismo sexo, como a simplemente padres adoptantes que no han podido tener bebé. ¿Y eso con qué fin lo hacemos? Justamente de traer esa equidad. Que tanto padres como madres puedan disfrutar en los primeros meses de vida de sus bebés. En el caso de los papás, damos la posibilidad de que lo puedan tomar durante el primer año, porque somos conscientes que si la mamá trabaja en otra compañía, seguro va a estar los primeros 4 meses y ojalá los siguientes 6 pueda estar el papá acompañando al bebé durante nuevamente sus primeros meses de vida. Y aquí les cuento esto con mucha emoción porque nuevamente esto hace parte de creer y de querer hacer las cosas como organización. Esto trae una cantidad de retos grandísimos porque pues en una organización tan joven, la gente es bien joven, y pues están en esa edad justamente de tener hijos, ¿no? Y uno dice, bueno, mamás, papás, ahora se está viendo todo el mundo, sí, trae retos, pero también trae oportunidades de desarrollo. Nosotros ahí entonces nos creamos unos programas específicos para atender esos secondments. Entonces, yo les quería compartir un poco de las cosas que estamos haciendo en Diallo. Como les decía, queda muchísimo camino por recorrer, pero estamos súper seguros que teniendo estas conversaciones, invitando a organizaciones, aprendiendo de organizaciones, vamos a poder recorrer un camino juntos y vamos a poder nuevamente transformar esta sociedad. Entonces, pues nada, Priscila, mil gracias por la invitación y bueno, si tienen dudas, acá estoy súper atenta para contarles qué más estamos haciendo. Perfecto. Muchas gracias, María Gabriela, por esa tremenda presentación, también generosamente compartir lo que están haciendo y de buenas prácticas. Me encantó la que comentaron sobre la corresponsabilidad, porque qué buen mensaje es reforzar de que la igualdad de género no es solo para mujeres, sino que queremos que beneficie a mujeres y hombres, y justamente el evaluar, revisar las normas de género, las expectativas que tenemos de cada uno, en el tema del cuidado es fundamental. Así que muchas gracias por compartir esa tremenda experiencia y todas las que también mencionaste. Y si también puedes colocar quizás algún link de alguna campaña, lo puedes hacer ahora en el chat o se los enviamos también en el correo que les vamos a enviar a todos con la grabación y el material que les hemos comentado. Y ahora tenemos la presentación de Luisana Montoya. Ella es Diversity and Inclusion Manager para Latinoamérica y el Caribe de la empresa Macan. Muchas gracias, Luisana, nuevamente por estar con nosotros y acompañarnos en comentar las buenas prácticas que están haciendo en su empresa. Gracias, Priscila. Gracias a toda la comunidad Win-Win por además permitirnos el espacio y permitirnos compartir con ustedes lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, hoy la invitación cuando Priscila y el equipo de Win-Win nos llamó es a compartir nuestro journey, a contarles un poco cómo se ha desarrollado y como nuestras principales claves que hemos podido determinar y que nos han ayudado a impulsar, sobre todo a pesar de que también nosotros tenemos un enfoque amplio en cuanto a diversidad e inclusión y nos pasamos por distintas dimensiones de la misma. Nosotros partimos, por ejemplo, en Latinoamérica, nuestro primer foco fue igualdad de género y sigue siendo, obviamente, uno de nuestros principales focos. ¿Y por qué igualdad de género? Por un tema de la industria de la creatividad y de la publicidad ha tenido desde hace mucho tiempo realmente una deuda grande en torno a la inclusión de mujeres en el área creativa, en los espacios de liderazgo y en cuanto a nuestro producto, en cuanto a la representación de las mujeres en la cultura popular, ¿no? Que es a lo que impacta la publicidad. Entonces, en la siguiente, les hicimos aquí un recap un poco de ese foco de esta conversación en que nos llamaron, y desde donde les vamos a hablar, de comprender cómo conformar esos comités,
cómo implementarlos y darles seguimiento, y de esas resistencias que ya muy bien, de verdad, súper efectivamente nos hicieron así los tips, y lo fui cuando iba hablando, Tami, ¿verdad? Cuando las iba dando, iba haciendo así como, fue como recordar paso a paso situaciones de cómo se nos iban dando y cómo las fuimos resolviendo. Fue ultra gráfico, de verdad, me hicieron pasar por toda la historia de estos últimos 4 años en que hemos estado comenzó nuestro journey. Hablar un poco de cómo pasar solo de la sensibilización de todos, sí, todos estamos, ya entendemos que como que es importante, pero cómo pasar eso al cambio, ¿no? Al efectivo cambio. Y qué tiene que ver y cómo ha afectado esta disrupción en este momento de este año con el COVID-2019 en todo este proceso. Entonces, para comenzar eso, en la siguiente, darles primero la bienvenida y el contexto. Les voy a hablar desde McCann Gold Group, y les quería contar qué es McCann Gold Group. Entonces, si quieres, en la siguiente. En la siguiente. Bueno, definir a McCann Gold Group es un poco difícil a veces de hacer, porque no solo es publicidad, porque además lo que somos es como la suma de todas nuestras partes, ¿no? Juntos estamos, todo esto que ven, este universo que ven, que nosotros lo llamamos así, como el universo McCann, estamos bajo una sola visión y misión, y eso es lo que nos une y lo que nos hace trabajar cada día con un foco, ¿verdad? Y estamos en búsqueda principalmente de ser una compañía que en red, que trabaja de forma global en más de 100 países, con aproximadamente 24.000 personas que la integran, ¿verdad? Y estamos formados por distintas industrias, incluyendo publicidad, marketing, relaciones públicas, experiencia del consumidor, foco en temas de atención médica, producción, entretenimiento, medios de comunicación, branding y diseño y tecnología. Entonces, como lo ven, es un poco a veces complicado de explicar realmente en una palabra qué es, porque tenemos distintas disciplinas que forman parte de este universo, y esas disciplinas tienen sus propias culturas también, ¿no? Sus propias formas de hacer las cosas. Sin embargo, nos une en la siguiente, como les decía, una misma visión, y esa misión o esa visión es ser la compañía, estamos en la búsqueda de ser la empresa número 1 de marketing impulsada por la creatividad. Eso sí está así como transversal en todo nuestro universo. Y esa visión de futuro siempre la pretendemos buscar desde un punto, viéndola no desde donde llegamos o desde donde estamos, sino en un punto de crecimiento constante, ¿ya? Y eso es algo que nos caracteriza. En la siguiente, ahí les cuento entonces cuál es nuestra misión. Aquí no importa cuál de esas agencias de ese universo que les mostré, o en qué parte del mundo estemos, todos estamos unidos bajo este mismo propósito, ¿verdad? Mientras, como le decía, nuestra visión es que nos propusimos ser la empresa número 1 global de marketing impulsada por la creatividad. Nuestra misión es que nos esforzamos por lograr que a través de nuestro trabajo, del trabajo que hacemos cada día para nuestros clientes, ayudarlos a que sus marcas jueguen un rol significativo en la vida de las personas. Y eso lo hacemos de un modo específico, en la siguiente, que es que lo hacemos partiendo de una firme creencia donde buscamos la esencia, lo no evidente, lo que a veces se esconde, pero que inevitablemente nos configura, y eso es lo que buscamos, lo que nosotros llamamos las verdades bien contadas. Las escudriñamos y buscamos debajo de esas. Lo hacemos tanto para nosotros cuando nos miramos organizacionalmente, como en nuestro trabajo con nuestros clientes.
Entonces, en la siguiente. Para abordar entonces lo que nos planteaba la comunidad Win-Win, nosotros lo centramos así como hacemos en todo a través de un brief. ¿Okay? Con un problema, qué es la oportunidad y cuál es la forma de avanzar. Y en cuanto al problema, para mirarlo todo esto de historia en una sola toma, realmente creemos que necesitamos identificar el foco, y eso es que los cambios organizacionales, todo eso que hablamos de comité de sensibilización, de cómo nos afectan, etcétera, que los cambios organizacionales son procesos complejos que implican la transformación de distintas capas en la empresa. Y muchas veces sentimos que navegamos a ciegas o que para comprender nos cuesta comprender por dónde iniciar este cambio, ¿verdad? La oportunidad frente a todo esto es que en los últimos años se ha ampliado el diagnóstico acerca de las necesidades del cambio en las empresas, como Tami nos presentó, como Margarita presentó en cómo han ido enfocando, como también María Ndiaye nos mostró. Hemos estado en un proceso de levantar las necesidades, en conocernos, ¿verdad? Y definitivamente en un camino cada vez más acelerado al reconocimiento de que necesitamos nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de una conformación social distinta, de nuevos modelos, ¿verdad? Pero ¿cómo pasamos? Ya identificamos qué es lo que nos pasa y cuál es la oportunidad que tenemos, cómo pasamos a movernos hacia adelante, es que este tiempo definitivamente tiene que ser un tiempo de pasar de la intención a la acción, donde realmente realizar las intervenciones efectivas que surjan de ese estadio de diagnóstico, de ese proceso de diagnóstico que ya hicimos y que ya seguramente muchos de ustedes logran identificar mucho más rápido, pero hacia un profundo modelamiento según nuestras necesidades en nuestra escala. Y aquí, entonces, les quiero mostrar un poco el camino. Lo que quiero compartir con ustedes no es una fórmula perfecta, ni es una teorización de cómo hacerlo, sino nuestro camino. Esas claves que nosotros hemos podido ir descubriendo en este proceso, que realmente ha sido de hacer y de deshacer y de volver a hacer, como que a veces como que uno da un paso dos para adelante, uno para atrás, vuelves para adelante y vuelves para atrás o para los lados, ¿verdad? Y que nosotros tratamos de graficar en estos 5 pasos, ¿ya? Que no necesariamente se tienen que hacer en el mismo orden para todos, y que eso nos da la pauta para hablar del primer paso, ¿no? Que es My Way, que nosotros definimos como My Way. Lo que les voy a plantear ahorita, en realidad, es un proceso que ha sido sistematizado. Y aquí sí les quiero insistir en esa sistematización. Es importante sistematizar ese camino, esas idas y venidas, esas repensadas, esos cambios, sistematizarlo y comenzar a crear historia dentro de nuestra organización y que no quede en una persona, que realmente se traspase a la organización. Eso a veces nos cuesta mucho. Pero es necesario para que justamente pueda penetrar dentro de los cambios organizacionales y estructurales que se necesitan, ¿verdad? Y nosotros hemos trabajado todo esto bajo como un ecosistema neuronal, no bajo un organigrama, vamos a decir, bastante estructurado como el clásico que todas nuestras organizaciones tienen, así como en cajitas y esta depende de esta y esta depende de aquella. No, nosotros hemos pasado a una mirada de ese ecosistema neuronal donde nos conectamos de distintas formas a distintos niveles y a distintas capas. Y ahorita entonces le doy el pase a eso. Entonces, en el My Way, en ese paso a My Way, la siguiente, si quieren. Aquí, como Sinatra nos proclamaba la importancia de hacerlo a nuestra manera, creemos que la principal clave para tener en cuenta en cada organización es que no existen pócimas mágicas. Hay mucha información, yo creo que Deloitte, McKinsey,
PwC, Ernst Young, distintas consultoras a nivel mundial, ONU Mujeres, Naciones Unidas en general, nos han dado luces de esas teorizaciones, de esos modelos. Pero el aplicarlo no es tomar alguno y agarrar y empezar a calcar, sino empezar a comprender profundamente cómo eso se relaciona a mí como organización, a las personas que estamos dentro de esa organización y a las formas en cómo nos relacionamos dentro de esta organización. ¿Okay? Sobre los comités de igualdad, aquí contarles que en McCann hemos generado una estructura que incluya diversidad e inclusión como un área, ¿ya? Pero no somos los responsables de generar esto. Nada más somos un acompañante de toda la organización en esto. ¿Okay? En la región nosotros cubrimos 12 países y entonces allí comienzan a ver cómo esto, por qué necesitábamos salir de ese esquema cuadrado a un esquema que nos pudiera generar una plasticidad como multicapa, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos en este My Way, en este cómo hacerlo, es cómo involucramos a nuestras estructuras locales, y la primera respuesta fue, bueno, generamos un grupo voluntario que estuviera comprometido con el tema y que quisiera aportar para el logro de la igualdad. Pero como ustedes saben, la voluntariedad es muy positiva, pero también es bastante escurridiza, ¿ya? Y teniéndose en cuenta, entonces nos enfocamos a generar una estructura híbrida, donde las personas que conforman el comité son efectivamente voluntarios, pero en sus distintos roles en la compañía permite incorporar las metas y el modelo, lo que estamos buscando en igualdad de género, a su quehacer. ¿Okay? Y aquí una palabra clave es la rendición de cuentas, el accountability. Necesitábamos que, si bien no se concentrara en un solo lugar la responsabilidad de generar cambios para la igualdad de género, como en la unidad de recursos humanos, como antes mis compañeras conversaron, ni en esta área de diversidad e inclusión, necesitábamos que realmente transversalizara la compañía. Generamos entonces la necesidad de generar accountability en cada uno, pero en el core de las tareas que cada una de esas personas y esos roles integraban estos comités. Entonces, a partir de allí, para comenzarlo, para implementarlo, decidimos hacer una consistente transferencia de capacidades donde hemos incorporado otros enfoques, como por ejemplo, una formación en marco lógico de objetivos, que son formación que generalmente un enfoque que se aplica a los proyectos de desarrollo. ¿Y por qué esto? Porque esto nos ayudaba a comprender cuáles eran realmente de manera integrada y vinculada nuestros objetivos, cuáles deberían ser las metas, cómo esto integran los KPIs o cómo esto alimenta los KPIs y cuáles deberían ser, los métodos de verificación que teníamos que tener para poderlos garantizar que hubiera evidencia sobre esto y que entonces nos permitieran que toda la empresa dijera, ah, sí, sí lo estamos haciendo efectivamente, no es nada más un titular, ¿ya? O un deseo que se manifiesta, y la identificación de barreras o aceleradores en esa sistematización de conocimiento que nos han permitido ir creciendo cada vez más. Entonces, todo este proceso nos ha permitido fortalecer unos métodos de seguimiento y de medición de impacto. ¿Okay? Yo creo que aquí la palabra clave, como se la subrayé ahí, es ir escribiendo. Necesitamos sistematizar y escribir. Necesitamos la experiencia, volverla conocimiento. Y esa
a nuestra manera, pero volverla conocimiento. En la siguiente, lo que nosotros llamamos el segundo paso no es otra cosa que abrir un proceso de profunda conciencia. Una vez más, una de las claves es poder reconocer cómo es nuestra cultura organizacional, si es reactiva o si se basa en una cultura de aprendizaje continuo. Les recomiendo, por ejemplo, leerse o acercarse a lo que significa el método Kaizen, si les ayuda, bien interesante. Y este es el paso que nos permite entonces identificar cuál es el terreno sobre el cual estamos pensando esa creación de los comités para accionar. Dentro de las estrategias para movilizar y abordar las resistencias que tienen esas organizaciones frente al cambio están visibilizar y reconocer que siempre existen. Como decía Tami, nosotros nos hemos encontrado, y ese fue un primer clic que hice, cuando nos sentamos, no, pero si nosotros somos totalmente inclusivos, aquí no hay diferencias, no hacemos diferencias, nunca hacemos diferencias. Nosotros, ¿qué hicimos frente a eso? Cuando nos encontramos con esa respuesta repetidamente, fue ya, necesitamos visibilizarlo. ¿Cómo? Necesitamos estudiarlo. Y para eso, entonces, levantamos sistemáticamente un diagnóstico, una línea base. Vamos a ver cómo estamos. Y esto en números. Empezamos a identificar dónde estaban realmente los puntos. Y poder, ¿cómo se llama? Generar una conciencia acerca de dónde estaban realmente tu percepción y dónde estaba la realidad, en compararla, ¿verdad? Allí comenzamos entonces realmente a abrir el espacio, la gente comenzaba a decir, ah, bueno, sí, bueno, tal vez, no necesariamente somos tan diversos, no necesariamente somos tan inclusivos, como que nuestras políticas tal vez les falta hacer algunas adecuaciones o a nuestras actitudes y comportamientos les falta hacer nuestros approach frente a las situaciones, les falta hacer algunos cambios para que efectivamente entonces podamos tener condiciones que moldeen realmente la nueva realidad, ¿ya? Y entonces aquí la palabra clave que le subrayamos allí es conciencia, es existir. Hay condiciones que existen, efectivamente hay condiciones que moldean la realidad de cada una de esas organizaciones, pero necesitamos identificarlas. Para eso necesitamos medirlas, cuantificarlas y cuantificarlas en números, pero también cuantificarlas en percepciones, en autopercepciones organizacionales y en percepciones de nuestros colaboradores. Y cuando tenemos estas tres comparaciones, es que vamos a poder verlo de una manera mucho más integral y holística para poder definir hacia dónde avanzar. El siguiente paso nos habla sobre las condiciones. ¿Okay? Esa radiografía que ya les habíamos comentado, donde podemos comprender mejor nuestras luces y nuestras sombras, es lo que nos va a permitir nuestra mayor comprensión de qué puntos claves necesitamos avanzar, dónde están enraizadas esas costumbres, esos procesos, esos hábitos, ¿verdad? Y este paso es fundamental, en este paso, crear los espacios de reflexión, ¿okay? Donde esas distintas perspectivas de las personas o de las estructuras, las áreas que están vinculadas al comité, puedan crear diálogos efectivos y continuos para reconocer dónde están. Y aquí algo que nosotros hemos podido identificar es que estos diálogos o que ese cambio comienza con incomodar. No existe un verdadero comienzo del cambio si no es a través del sentirnos incómodos. No de mala manera, evidentemente hay que gestionarlo de una manera constructiva, pero necesitamos sentirnos incómodos para poder entonces pasar al siguiente paso. Necesito realmente buscar un lugar y una forma para entonces gestionar esto. Entendiendo entonces ese problema y de dónde viene,
es que pasamos al siguiente paso, que es la estrategia. Y allí es fundamental tener claro que ninguna estrategia es realmente efectiva si no consideras y lo vamos a volver a repetir, creo que lo he repetido muchas veces, pero las normas culturales informales, las actitudes personales y las estructuras políticas formales que tiene la empresa. Entonces, para esto es fundamental acompañar la estrategia desde un compromiso y un respaldo formal del liderazgo. Podemos tener muchas intenciones y gestionar muchas veces desde abajo los cambios, pero realmente para que sean un condicionante dentro de la empresa, necesitamos un liderazgo comprometido que haga los espacios, que destine los recursos, que levante los puntos y que exija el accountability. Si no lo hacemos así, la estrategia muere. La estrategia se ve muy bonita al inicio, pero muere. Muere, porque no hay un seguimiento real, ni hay alguien que te está pidiendo cada 3 meses o cada 6 meses, ¿dónde estás? Nos dijiste que ibas a estar acá y todavía no has llegado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es qué necesitas para ir siguiendo? Esto es clave, clave. En el siguiente paso, entonces ya la acción. Si tenemos esa disposición, ¿verdad? Si tenemos ese ambiente, necesitamos entonces ayudar a nuestros equipos a dejar de ver de manera dicotómica que el logro de las acciones en igualdad de género están contrapuestas a lograr o que tienen que sacrificar para poder definir, para poder alcanzar estos objetivos, necesita sacrificar otros objetivos comerciales. No, igualdad de género no es un plus, no es un adicional, es realmente transversalizar o poner el enfoque o ponernos los lentes para mirar nuestros objetivos comerciales. Y poniéndonos los lentes y mirando esos objetivos comerciales desde una multicapa, que es lo que nos trae el enfoque de género, donde no todos nos afecta de la misma manera las cosas, es que realmente entonces vamos a poder lograr hacer efectivas acciones para que esto cambie. Eso muy bien lo explicó también Margarita y María anteriormente, tanto en Maciza como en Diallo. Nosotros hemos diseñado para esto, y aquí otra vez les vuelvo un poco con nuestra experiencia, distintos espacios de encuentro y de acción. Nosotros tenemos comunidades globales y regionales de encuentro, reflexión e intercambio de contenido, tanto con especialistas externos como en espacios de aprendizajes internos e intercambio de buenas prácticas. Muchas veces tratamos de aprender de lo que hacemos y de cómo lo hacemos en distintas partes de nuestras oficinas y por eso tenemos estas comunidades multicapas donde nos reunimos. También tenemos comités de líderes, task force de líderes que se forman y buscan cómo gestionar, cómo generar las condiciones y en una constante evaluación de cómo las estructuras formales e informales están realmente generando este cambio. Tenemos comités globales de integración en cuanto a business y estrategia. Necesitamos estos comités globales, después se reúnen a nivel regional y local para poder comprender hacia dónde van nuestras estrategias, cómo están las conversaciones que están culturalmente dándose, dónde están nuestros stakeholders, dónde están nuestros clientes, y allí entonces poder pasar a qué prácticas necesitamos nuestro business adaptar para poder entonces dar cuenta de esas necesidades que están en constante cambio, que no son permanentes. ¿Okay? Y los comités, vamos a decir, a nivel local, hacen el trabajo de hormiga, vamos a decir, en el que entonces bajo esos planes que generan y desarrollan, van haciendo el seguimiento y el trabajo para accionar directamente. Antes de pasar a la siguiente, les quería comentar, antes de esta, no importa, les quería comentar, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, nosotros hacemos un hito en el año,
donde todas nuestras operaciones se detienen, todas nuestras operaciones. Y ese día está dedicado exclusivamente a comprender cómo nosotros generamos lo que nosotros llamamos la filosofía de conciencia inclusiva en todo el journey y en todas las estructuras de nuestra organización. Hemos desarrollado metodologías propias para esto. En esto está involucrado el 100% de nuestros colaboradores, todos líderes, desde el más senior hasta el más junior, todas las áreas y estructuras. Y a partir, en ese día, nos conversamos y desarrollamos, revisamos cómo están nuestros planes, cómo lo hemos ido haciendo en el último año, dónde están las conversaciones a nivel social y cultural sobre estos temas y qué grandes verdades necesitamos descubrir para poder adaptar nuestra cultura a esto, cuáles son esas necesidades de nuestros grupos de interés, ¿verdad? Y a partir de allí desarrollamos por grupos, imagínense los 24.000, pero en grupos pequeños de a 10, poniéndonos ideas de cómo entonces abordar esto. Entonces hacemos grandes plenarias a nivel local, esto multiplicado en cada una de nuestras oficinas, nuestros más de 100 países, donde entonces vemos cuáles acciones de todo ese menú que desarrollaron realmente se pueden hacer durante el siguiente año, y eso es lo que marca nuestro plan. Es un plan construido, a pesar de que tenemos un marco global, con suficiente flexibilidad para tener una adecuación local, pero además es construido por todos, es negociado y construido y planteado por todos, porque una de las principales resistencias que además nos hemos dado cuenta y que es algo natural en los seres humanos, reaccionamos ante la imposición. Cuando vemos que algo viene de otro y que nos dice tienes que ser así o tienes que hacer así, generalmente decimos no, yo soy así y no voy a cambiar. Para justamente una estrategia que hemos determinado para poder romper eso es que todos nosotros entonces tenemos que ser voces en cómo queremos el cambio. ¿Qué queremos de cambio y cómo queremos el cambio? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Y por eso hacemos este esfuerzo de parar nuestras operaciones una vez al año para poder definir entre todos ese plan. Y el siguiente año tenemos distintas instancias durante el año en esta estructura multicapas, como le decía, de accountability y de muestras de compromiso y de espacios de reflexión donde vamos viendo cómo vamos avanzando. Ahora sí, la siguiente. Esto es último para poner un poco y para comprender un poco el contexto, porque hemos hablado, tanto Margarita como María hablaron de este contexto que evidentemente este año nos ha cambiado, y aquí les traigo un poco algunas estadísticas y datos de estudios que hemos hecho recientes. Esto salió hace menos de un mes, ¿verdad? Estamos en un momento de awareness general de la sociedad, ¿ok? Aquí van a poder ver están los porcentajes de cómo en distintos países de Latinoamérica han respondido a ciertas preguntas como si les preocupa el COVID, creen que hay un real preparación o no en su país para esto, o si le preocupa la posibilidad de cuál es el resultado, qué es lo que está pasando con esto. Hay una awareness increíble en nuestra sociedad en este momento. Hay una sensibilidad a mirar qué es lo que está pasando, que muchas veces otros años no pasaba. Otros años estábamos como el ratón a veces dentro de la rueda, y como que esto nos sacó de ese modo del ratón sobre la rueda donde vamos haciendo sin a veces percatarnos mucho del contexto. En la siguiente, el COVID también nos ha puesto en una posición en que nos está increpando pasar a la acción. Pueden ver allí cómo en la mayoría de nuestra región se está aprovechando esta pandemia para reflexionar sobre temas importantes, ¿verdad? Hacia dónde vamos, realmente qué es lo que me hace feliz, dónde estoy colocando mi vida, etcétera. Y eso ha llevado, en la siguiente, a las personas a definitivamente estar dispuestas a estar en un momento de aprendizaje, de aprender de lo vivido.
No podemos seguir, como les decía, en ratón en la rueda. Necesitamos hacer un pare, mirar dónde estamos, ver y reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y a partir de ahí crecer. Frente a ese escenario y el leitmotiv que nos lleva en esta conversación, que es la transformación o los cambios culturales, creo que estamos en un gran momento para poder realmente como hacer ese paso definitivo de todo lo que ha marcado el anterior tiempo, que ha sido más la intención, el conocer, etcétera, pero no el accionar, y estamos, creo que en un momento que se hace una inflexión perfecta para realmente pasar a la acción. Bueno, y eso les quería yo compartir, espero que haya sido complementario además a toda la riqueza que nos entregaron antes, y muchas gracias por permitirnoslos hacer. Muchas gracias a ti, Luisana, por la tremenda presentación. Yo tampoco me canso de reforzar los condicionantes culturales, que son un tremendo impulso para el cambio, y ahí es donde vamos a hablar de las normas, estereotipos, prejuicios, sesgos, y me encantó que compartieras con nosotros esa práctica del día completo de filosofía de conciencia inclusiva. O sea, cuando hablamos no solamente el cambio parte por nosotros, sino también un despertar de la conciencia organizacional. Creo que eso es muy avanzado, son para organizaciones que como ustedes llevan muchos años trabajando en esto, pero para allá queremos aspirar, ¿no? Y por eso los invitamos para que nos inspiren a las organizaciones y empresas que están hoy día presentes para mostrarnos cómo lo pueden ir logrando. Así que muchas gracias nuevamente por tu ponencia, Luisana, a nuestras panelistas también, a Margarita, a María Gabriela por acompañarnos hoy, y a Tami Pustilnik, por supuesto, mi compañera de ONU Mujeres, y Roxana Martinelli, en nombre de todo el programa Win-Win, les agradecemos su tiempo. Les dejamos un link para una encuesta que por favor la contesten, solamente toma 2 minutos, y les vamos a enviar a todas las personas que se registraron para el webinar hoy, que quizás no alcanzaron a conectarse, pero también les vamos, porque tuvimos alrededor de 150 personas interesadas, les vamos a enviar también el material, la grabación y algunos de los documentos que estuvimos citando. Así que sin más, muchas gracias nuevamente, y que tengan una muy buena semana y sigan este trabajo todos ustedes como implementadores y agentes de cambio. Muchas gracias. Pueden abrir su micrófono si quieren.